a este acto que entraña sobre todo la presentación de una plataforma política y que bueno, pretende esta plataforma y el acto de hoy, pues a través de una serie de conferencias, poner en valor, poner en detalle bueno, pues un debate más profundo de todos los acontecimientos políticos, sociales que estamos viviendo en los últimos tiempos en nuestro gran país, en nuestra gran patria, y bueno, pues desde aquí reflexionar en distintos ámbitos. Para ello tenemos unos ponentes absolutamente potentes, absolutamente increíbles, preparados, y agradecemos pues especialmente su presencia. También, bueno, antes de comenzar con este primer planteamiento, dar la bienvenida a todas las personas que estáis presentes, todas las personas de distintas asociaciones, presidenta de la Asociación de Vecinos de Buenavista de Valdavia, bueno, pues concejales y otras personalidades que también estáis. Y luego pues también damos la bienvenida a las personas también de la villa, del pueblo de Musco especialmente, que hoy pues tiene la fortuna también de la visita de José Antonio Ortega Lara. Y bueno, pues a lo largo de esta tarde, esta primera parte de debates, de coloquios, donde se nos va a exponer desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de los derechos, desde el ámbito de la Constitución, desde el ámbito cultural y desde el ámbito económico, pues las diversas realidades que estamos viviendo hoy, ¿no?, con cierto pesar la actualidad política que nos entraña. Y desde aquí, pues nada, paso a presentar la plataforma Españoles por España, Fuerza España, bueno, que es un movimiento que no está relacionado con ningún partido político, que ha surgido a finales de verano y que desde finales de verano ha tenido una actividad absolutamente inmensa e intensa. Durante este tiempo pues, se han convocado diferentes manifestaciones en diferentes lugares, sobre todo por el tema de la amnistía. También se ha apoyado en las manifestaciones, por ejemplo, del barrio del Carmen, porque el valor de esta plataforma, que digo no tiene ninguna ideología política, está por encima de cualquier ideología política, pues el valor de esta plataforma sobre todo es ese, que quiere ayudar directamente a las verdaderas necesidades de las personas, porque está por encima de planteamientos políticos, ideológicos y del partidismo y los intereses de los partidos. Por tanto, sobre todo las personas de esta plataforma somos bueno, personas librepensadoras, sin ningún tipo de cortapisa y capaces de decir lo que pensamos y lo que sentimos. Y todo eso aunado entre todas las personas que cada vez somos más y estamos haciendo más actos, más acontecimientos, pues todo eso nos entraña como unos defensores de la auténtica libertad y de las necesidades de las personas. En cuanto a la plataforma, todavía se encuentra en camino. Ya digo que no tiene ningún interés ni futuro en cuanto a asociación política, partido político, y bueno, pues los valores de esta asociación hoy mismo, que donde estamos en un proceso de redacción de estatutos y demás, más o menos son los siguientes puntos. Para nosotros es fundamental la defensa de la unidad y diversidad de nuestra patria. La patria debe estar y permanecer unida, y a pesar de la gran riqueza que tiene, la diversidad que tiene una nación como la nuestra, todo es absolutamente heterogeneidad y diversidad, pero debe de mantener todos sus territorios unidos. Y eso es uno de nuestros valores. Bueno, pues también estamos actualmente en contra de la amnistía y de cualquier tipo de amnistía a unos presos y a unas personas que han sido juzgadas por nuestra justicia y condenadas. Todavía tiene más dolor y menos valor, y es más dolorosa una situación como esta. Estamos también en contra del uso y el abuso del Poder Judicial. Queremos un Poder Judicial absolutamente ecuánime, no escogido por ningún tipo de partidos, no elegido por ningún interés de ningún tipo de partidos. Y bueno, pues desde ahí le pedimos a todos los partidos políticos que dejen de entrometerse en el Poder Judicial. Otro aspecto que les queremos pedir a todos los partidos políticos son evidentemente los dos poderes. Queremos dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que sean poderes evidentemente absolutamente independientes, que no sean dependientes
de los valores y de las necesidades de cada partido, y que todos los representantes de las distintas cámaras y ministros, en el caso del Ejecutivo, les pedimos que recuerden el juramento de soberanía popular que han hecho. Cada uno de esos asientos no les pertenece a ellos ni a sus intereses partidistas ni privados. Cada uno de esos asientos les pertenece a todo el pueblo español, con todas sus diferencias, con todas sus matices y con todas sus riquezas. Por tanto, evidentemente podemos pedir y pedimos poderes ejecutivo y legislativo absolutamente ecuánime e independiente. Otra también de nuestros pilares básicos, y que hicimos una manifestación muy bonita en favor de las víctimas del terrorismo, y que ha hecho y sirve también como ejemplo para la gran persona que tengo hoy a mi derecha, que es José Antonio Ortega Lara. Nosotros pedimos justicia y dignidad para todas las víctimas del terrorismo, y decimos un no rotundo a que cualquier persona que haya tenido algo que ver con el terrorismo, y más si valoramos los últimos acontecimientos, el otro día en el Ayuntamiento de Pamplona, no queremos a ningún terrorista en ninguna de nuestras instituciones. Nuestro país se vuelve loco en el momento en que las personas que tienen que estar en la cárcel están sentadas y dirigiendo determinadas instituciones. Otro de los elementos que queremos denunciar y que también es base de nuestra asociación es el abuso y la parcialidad del cuarto poder. En España hoy tenemos un cuarto poder, es decir, una prensa que ha dejado y ha perdido todos sus valores de imparcialidad, y ha perdido y ha dejado todos sus valores de ecuanimidad, y se ha parcelado totalmente y es controlada por los poderes políticos de forma veraz, de forma brutal y pues dependiente de los dictados y el mandado de una clase política más interesada en los asientos, más interesados en la silla y en la manipulación de las conciencias. Por tanto, pedimos un cuarto poder absolutamente ecuánime e imparcial. Y otra de las cuestiones que les queremos pedir a nuestros políticos y que es base, les pedimos que por favor dejen ya un lenguaje de confrontación tan duro como el que tenemos en este momento. Cualquier persona sabe que utilizar técnicos, o por lo menos uno de los grandes conceptos que utilizamos de facha fascista, pues cualquier persona y evidentemente entiende que ese concepto es de hace más, casi un siglo, ¿no? Entre los años 1920 y 30, y que es un concepto que tiene ese contexto y de ahí no debería salir. Por tanto, utilizar conceptos de ese tipo, conceptos con una connotación negativa y de confrontación, ni es tampoco el momento, ni es tampoco el lugar. Y como digo, pues para finalizar la plataforma en 6 meses, ha sido registrada y estamos elaborando estatutos y estamos trabajando, pues ha tenido actos sociales, como he comentado, las demandas del barrio del Carmen, donde se ha conseguido que las actuaciones policiales se incrementen, por parte sobre todo de la asociación y el valor, 5 manifestaciones, el dato a las víctimas del terrorismo. En breves fechas nos vamos a reunir con la presidenta del Congreso, también con el vicepresidente de la Junta, también con diferentes políticos para mejorar las necesidades de Palencia y su provincia, y seguiremos haciendo actos de sensibilización en esta línea, porque hoy hemos escogido y hemos elegido también a Musco, porque Musco es uno de los lugares con más historia y al que toda la provincia de Palencia también debería conocer y valorar de ese pasado tan inmenso de Amusco, y que toma también, como en su día lo fue Castilla, y si todavía es algo más doloroso de la situación actual, como Castilla durante más de 3 siglos fue el corazón y mantuvo económicamente esta nación y este Estado, y sin embargo ahora, como le ocurre también a Amusco, a veces no es conocido por toda su capacidad histórica, ni ocupa tampoco, por ejemplo, el papel tan importante. Por eso desde Amusco nos parecía el pueblo idóneo para dar el salto a toda la provincia. Y yo con esto concluyo y doy paso a la primera de las intervenciones, ya que, como he dicho al principio, va a estar dividido en 3 partes, en 3 fases. Esta primera fase de intervenciones, en la cual van a ser 4 intervenciones breves en esos 4 ámbitos comentados, y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la intervención de José Antonio Ortega Lara. Todos le conocemos, evidentemente vivimos su vida, vivimos lo que le ocurrió entre enero de 1996 y el 1 de julio de 1997. Han pasado ya más de 25 años y yo siempre tenía
digamos, la gran inquietud en mi vida de conocer a Ortega Lara. Cuando pasaba todo aquello, yo empezaba en política, estaban nuevas generaciones del Partido Popular y trabajamos muchísimo poniendo carteles y haciendo cosas para sensibilizar y concienciar ante esta situación. Posteriormente, y tras bueno, pues su liberación y tras esa fantástica noticia, pues bueno, luego tuve la oportunidad, años después, de conocerle y poder preguntarle un par de cuestiones, un par de preguntas en unas charlas en Toledo. Desde entonces es una de las personalidades que a mí más me ha marcado y que creo que con más ética tenemos dentro del panorama nacional y en esta nación y en este Estado, porque creo que es una de las personas que, con su ejemplo, con lo que le ha pasado, verdaderamente nos enseñó el concepto y el valor de la libertad. Por tanto, bueno, le cedo la palabra y José Antonio Ortega Lara, bueno, pues es un honor que estés hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Juan Jesús, por la presentación y por la invitación también. Yo soy afiliado a un partido, de hecho fui parte como uno de los fundadores, pero yo hoy no voy a hablar nada de mi partido. Todo lo que voy a decir aquí son reflexiones personales mías, que algunos miembros de mi partido o cualquiera de ustedes, algunas las compartirán y otras no. Y vamos a empezar por la cuestión que nos ocupa, que es el gran problema nacional, la amnistía. Hay muchos, pero muchos españoles que aún no conocen la diferencia jurídica entre lo que es el indulto y lo que es la amnistía. Vamos a ver si soy capaz de aclararlo. Un indulto, ¿se oye bien? Sí, vale. Un indulto es el perdón de la pena. Es decir, una persona condenada se le perdona la pena por distintos motivos. De hecho, en nuestra Constitución, entre las funciones del rey, se permite la concesión de indultos que no sean generales. La amnistía es otra cosa. La amnistía es el olvido del delito. Y esto es lo que le da carta de naturaleza a ese delito y legitimación al delincuente para que vuelva a poder volver a cometerlo sin ningún tipo de reprensión penal. Es más, a mayor abundamiento, podrían pedir resarcimiento económico y moral por los daños que se les hubiera causado. Y voy a establecer una comparación. Es como si los terroristas asesinos de ETA le pidieran una compensación, un resarcimiento a sus víctimas porque éstas les obligaron a cometer los asesinatos. Eso es una amnistía. Y después de lo que estamos viendo, veremos cómo piden resarcimientos económicos. La mayor felonía que puede sufrir una nación es la traición de sus propios gobernantes, que intentan dinamitarla desde dentro, hacerla implosionar desde dentro. Por eso la amnistía es un torpedo en la línea de flotación de nuestro sistema jurídico, de nuestra democracia. Y empezando por la propia Constitución. Si hoy le preguntásemos a los españoles si conocen la estructura de nuestra Constitución, yo creo que muchos de ellos no lo sabrían. La Constitución del 78 tiene un preámbulo, un título preliminar, 169 artículos repartidos en 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Y los títulos son derechos y obligaciones, la corona, el gobierno, las cortes, relación gobierno-cortes, economía y hacienda, poder judicial, organización territorial del Estado, tribunal constitucional y reforma constitucional. Esa es la estructura de nuestra Constitución. Yo creo que no hemos de volver a lo que ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIX, donde tuvimos desde la PEPA, 1812, el Estatuto Real de 1834,
la Constitución de 1837, la de 1945, la famosa gloriosa, no tan gloriosa, de 1869, la de 1976, pero hemos de volver a tanto rosario de que, pues si ha funcionado y nos ha dado 45 o 50 años de bienestar y de progreso, mantengámosla. Nuestra obligación como españoles es defender nuestra nación. En primer lugar, como ha dicho Juan, o Juan Jesús, es igual, es defender su unidad e integridad territorial como unos bienes jurídicos de especial protección. Y debemos defenderla del acoso interno, de los separatismos, del terrorismo, de los golpismos, pero también de los riesgos externos. Ahí tenemos las intromisiones de otros poderes, de otros países en nuestros territorios, en Ceuta, en Melilla, en Canarias. Y ahí tenemos también el problema de la invasión migratoria masiva, que no voy a entrar en ella porque no es el tema de hoy. La defensa de nuestra nación conlleva también la defensa de nuestra arquitectura constitucional y fundamentalmente de sus órganos jurisdiccionales que han sido invadidos por el Poder Ejecutivo y por el Legislativo. Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Abogacía del Estado, Fiscalía del Estado y de los organismos que se les denomina reguladores, precisamente para evitar los abusos del poder. La democracia en España, y esto yo creo que debemos hacer un ejercicio de pedagogía para explicárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, no nos ha venido dada por derecho de nacimiento. Y si no la defendemos, este gobierno comunista, socialista, comunista, nos va a llevar a un nuevo proceso de colectivización que mutatis mutandis se va a parecer mucho a los que se han vivido en el siglo XX, protagonizados básicamente por el comunismo marxista-leninista o maoísta y por el nazismo. Y estos procesos de colectivización tienen un denominador común. En todos ellos, tus derechos, tu vida, tu libertad y tus propiedades son avasalladas. Pero es que además incluso tu propia condición de persona individual, con identidad y con una dignidad propia, también es vulnerada. Y pasas a convertirte en un individuo sometido, alienado, un individuo disponible, prescindible. Si nos roban todo eso, nos están robando a nosotros el presente, pero lo peor de todo es que le están robando el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y si te quitan todo eso, díganme ustedes, ¿qué te queda? Por eso es tan importante que sensibilicemos a todas esas conciencias dormidas que hay muchas en España, pero fundamentalmente a todos aquellos cuyo principal alimento intelectual es la caja boba y la demagogia, podríamos decir, la propaganda ideológica de este gobierno que pretende llevarnos por la dulce senda del silencio de los corderos hasta ese redil de la gran mentira que han construido, donde pretenden estabularnos allí permanentemente como si fuéramos ganado. Tenemos que espabilar un poquito. Hay que mirar un poco más allá de toda esa propaganda, si queremos ser nosotros mismos. Cada uno que lo haga conforme a su saber y entender particular, pero hay que ser críticos. Siempre hemos de preguntarnos, cuando nos llega información de fuera, ¿quién nos lo dice? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo y cuándo? Y sobre todo, ¿por qué y para qué? Al final, hay que dejarse guiar un poco por aquello de la sabiduría popular que tenían nuestros padres y nuestros abuelos y que te decían, querido hijo, de lo que oigas ahí fuera no te creas ni la mitad de la mitad. Y nosotros, ¿qué podemos hacer para construir en el futuro una España, un país mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, algo que sea estable, duradero?
Pues hay que empezar por las bases. Desgraciadamente, tenemos que volver a empezar por la base. Por aquello que los griegos llamaban la paideia. La paideia, la educación y la transmisión de valores, los propios de nuestra civilización occidental. ¿Cuáles han sido algunos de esos valores que han marcado la vida de las personas, que determinaban su posición en el mundo y le daban un sentido a su vida, fundamentalmente durante la Edad Media, la Edad Moderna y buena parte de la Edad Contemporánea? Pues algunos de ellos eran el respeto al principio de autoridad, las tradiciones, era el patriotismo y también la religión. Pero ahora asistimos a un fenómeno en el que muchos de esos valores han sido trastocados. Hoy impera mucho el carpe diem, el nihilismo, ese que niega toda autoridad moral o civil, el gusto por las cosas materiales, por el culto al cuerpo y a la imagen, y mientras olvidamos la salud del alma, el materialismo, el poder, el dinero. ¿Realmente creen ustedes que con estos tintes vamos a construir una sociedad del futuro buena para nuestros hijos y para nuestros nietos? Miren, yo les voy a hablar nada más un momentito de... No soy el más indicado para dar consejos, desde luego, pero a mí hubo 3 cosas que en mi secuestro, en mi cautiverio, me sirvieron de mucho, aunque yo acabé siendo una piltrafa humana, que es aquello en lo que no quería convertirme. Pero durante mucho tiempo hubo 3 cosas que me mantuvieron bastante firme. Y fueron la familia como soporte afectivo, las convicciones morales como soporte moral y el método como soporte físico. Me lo explico. La familia, yo hablaba todos los días, sin entrar en más detalles, hablaba todos los días en voz alta con mi mujer porque necesitaba romper el aislamiento y sentir la comunicación con alguien. ¿Y quién mejor que con mi mujer, ¿no? Pues al final es la quien mejor te conoce. La oración como soporte moral. Yo rezaba mucho, me podía rezar al día 7, 8 rosarios o más. A oscuridad total, pero lo rezaba. Rezaba entonces mucho más que ahora. Y luego el método. ¿Y qué es eso del método? Pues aunque tuviera el cuerpo dolorido y el alma destrozada, todos los días me levantaba, limpiaba el habitáculo 3 o 4 veces porque estaba lleno de humedad, leía, paseaba, hacía estiramientos, me aseaba. Todo eso había que hacerlo. Incluso hasta el último día hubo 2 cosas que nunca abandoné, que fueron la higiene y la oración. Porque al final, como personas, todos intentamos, yo creo que intentamos trascender un poco nuestra mera existencia terrenal, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en nuestros hijos, en quien nos vemos reflejados en muchos casos. Lo hacemos con las obras, con nuestras obras. Y lo hacemos con ese legado que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Todo ello frente a ese fatal determinismo que supone para todos y que a todos nos va a llegar, que es la muerte biológica. Y eso mirando un poco en el más allá. Pero mientras estamos aquí, también tenemos una serie de obligaciones. Y una muy, muy, muy relevante es ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos. Es decir, quererlos, amarlos, enseñarles, vestirles, darles alimento, pero también educarles y reprenderles cuando hacen algo mal. No podemos dejar la educación en manos del Estado, porque el Estado no educa, adoctrina. El Estado se comporta como el gran leviatán, invade tu vida privada, invade tu mente, invade tu moral y te convierte en un ser dependiente económica y moralmente, un ser con el que puede jugar a su antojo. En España, en todo el mundo, pero en España especialmente, la izquierda, en esa visión colectivista de las que yo les hablaba antes, siempre ha querido manejar 2 herramientas esenciales. La primera es la educación, para adoctrinar a los niños, para modularles el cerebro, cuando no pervertirles. Y la segunda es el control de los medios de comunicación para teledirigir a las masas.
Y la derecha boba en este país lo que ha hecho es darles todos esos medios de comunicación cuando gobernaban a la izquierda, gratuitamente. No hay más que ver cómo se lo han pagado después, ¿no? Se suele decir, y con razón, que la izquierda quiere tanto a los pobres que los multiplica, pero no para hacerlos prosperar, sino para mantenerlos pobres, dependientes y atemorizados, porque esa es la forma de tener a toda la sociedad sometida. Este tema daría para mucho, pero claro, hay otras 3 personas que quieren intervenir. Entonces, yo termino. Miren, este es el tiempo que nos ha tocado vivir, no hay otro para nosotros. Y por lo tanto, aunque algunos de nosotros probablemente ya por la edad, como en mi caso, no lleguemos a verlo, sin embargo tenemos que trabajar como pioneros para propugnar, para promover un cambio social y un cambio moral que dé continuidad a nuestra nación, que dé continuidad a nuestro modo de vida y que dé continuidad a nuestra civilización occidental, esa milenaria que se basa en tres bases fundamentales: el genio filosófico griego, la arquitectura jurídica romana y el pensamiento judeocristiano. Esos son nuestros orígenes. Hay quien dice que el cristianismo no sobrevivirá en nuestra civilización en Europa. No estoy de acuerdo. Aunque llegase a perderse en Europa, en España, en Europa, sobrevivirá en África, en Asia, en Australia, o más allá de los límites del sistema solar, donde ustedes quieran, pero sobrevivirá. Ha pasado miles de avatares y a todos ellos se ha sobrepuesto. ¿Por qué? Porque se basa en unos fundamentos y en unos valores que no tienen caducidad temporal: el amor, la piedad, la compasión, la solidaridad, el perdón. Por eso el cristianismo no morirá nunca. Lo que sí está en riesgo es nuestra civilización occidental, porque nosotros mismos hemos renegado de nuestros orígenes. Y si no nos espabilamos, sencillamente seremos sustituidos por otra civilización, con tradiciones, costumbres y prácticas, algunas de ellas muy crueles, pero tienen una cosa que no tenemos nosotros actualmente: la determinación firme de imponerse como civilización y de imponernos su religión. Termino con un juego de palabras. En todo esto se trata, primero, de entender las cosas. Segundo, entenderlas bien. Y tercero, entender que las hemos entendido, y solo así podremos después actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio Ortega-Lara. Magnífica exposición. Pasamos con el segundo de los ponentes. En este caso pasamos con José María Nieto Vigil. José María Nieto Vigil es doctor y licenciado en Filosofía y Letras, en especialidad de Historia Antigua e Historia Medieval. También es diplomado en Magisterio y en Estudios Superiores de Teología y Egiptología. Quizás uno de los intelectuales que tenemos en Palencia más brillantes y más potentes. Además es escritor, ensayista, articulista, ha publicado también libros, tiene un montón de reconocimientos. Si yo dijera artículos en montones de periódicos digitales y no digitales, podría estar hasta mañana. Hoy es colaborador en el Diario Palentino, Infospaña, bueno, La Letra Digital, bueno, innumerables. También proyectos de escritura de libros sobre las comunidades de Carlos V, reconocimientos españoles muy potentes como comendador de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, socio de la Hermandad Nacional de la Vieja Guarda, caballero de la Orden de Juste, y en fin, es innumerable su currículum. Y bueno, pues también, además, director de programas del Partido Popular en 2005, también fundador del partido de Vox. Y bueno, pues un hombre inquieto, absolutamente inquieto, y que nos va a hacer una ponencia muy intensa también y muy interesante sobre la Constitución.
sobre la Constitución española y nos va a comentar qué recorrido ha tenido y también, por supuesto, sus fortalezas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que no me ha aburrido en mi vida. Sí es cierto que he compaginado la parte de investigación histórica con la actividad política muy temprana. Yo inicié mi andadura política en el año 1974. Hace bastante tiempo y no tengo tantos años, tengo 61 años. Sí es verdad que mi trayectoria política me ha llevado a pisar los terrenos del Partido Popular, donde tuve responsabilidades como secretario ejecutivo, formación, estudios, programas, análisis y documentación, presidente del comité de estrategia, pero llegó un momento en el que me di cuenta que la deriva ideológica que había seguido el Partido Popular pues hacía que aquella no fuera mi casa. Es por eso por lo que surge Vox y de la mano de José Antonio Ortega Lara pues inicio la andadura en Palencia como primer coordinador de Vox. Todavía recuerdo en aquel 2014 cuando yo con él nos reuníamos en el límite de la provincia de Palencia y Burgos, pues porque estábamos sometidos a la digamos persecución ideológica del Partido Popular, temerosos de la nueva oferta política que salía a escena. Y la verdad es que cuando se habla del Estado de Derecho en España y se habla muchas veces de la izquierda, como esa izquierda sectaria, revanchista, pues nos olvidamos que también en el centro derecha en España hay también una persecución a todos aquellos que no seguimos el dictado ordinario, cotidiano del Partido Popular. Yo cuando abandoné el Partido Popular fui sometido, lo digo claramente, a una persecución inmisericordia. Me cerraron las puertas de instituciones donde yo prodigaba mis conferencias, mis ponencias. Me cerraron los medios de comunicación desde donde fui excluido. Sufrí una auténtica censura, pero no en este caso de la izquierda, sino del Partido Popular. Algo que parece llamativo, pero que es así. Hay que decirlo y hay que subrayarlo. El Partido Popular tiene maneras de actuar que en muchos aspectos son similares a los que manifiesta la izquierda. Aquí hay personas que me conocen de aquellas épocas y saben de mi lucha y saben de mi tenacidad intentando hacer algo distinto de lo que se venía trabajando en aquellas siglas. Quiero felicitar en primer lugar a la organización por hacer el esfuerzo que ha hecho de dar vida a unas jornadas que desde el primer momento no han sido nada sencillas. No han sido nada sencillas. Han tenido todo tipo de dificultades para que conocieran la luz pública y pudieran celebrarse en el día de hoy. Es por eso por lo que yo les pido, por favor, que den un gran aplauso a Juan Jesús Acosta, porque es el auténtico artífice y organizador. Quiero también agradecer la presentación, ha sido muy generosa conmigo, quizá inmerecida porque a lo mejor es la amistad la que ha prevalecido, pero tampoco puedo olvidar a todos aquellos que también han estado colaborando para que estas jornadas hayan tenido a bien celebrarse. Personas que han estado pegando carteles, personas que han estado peleando en las redes sociales para hacer llegar nuestro mensaje, personas que nos han acompañado en todo momento y que creo que también es justo reconocerlas. Yo tengo que también destacar a una persona, que es Eduardo Lera, el cual, junto a Monse, pues ha sido incondicional en ese apoyo que se nos ha prestado a la hora de divulgar lo que hoy celebramos y lo que es la plataforma en sí. Pero quiero hacer 4 afirmaciones previas para que nadie se llame a engaño. He dicho que hemos sido boicoteados y hemos sido censurados, efectivamente, por los medios de comunicación, por todos los medios de comunicación. Hemos ido personalmente a visitar las sedes de algunos medios a informar de la celebración de las jornadas, pero no solamente por los medios de comunicación, sino por los partidos políticos que están en escena, que han visto en nosotros un peligro de encontrarse con alguien que dice
algo distinto y que son verdades que proclaman los ciudadanos a pie de calle y que muchas veces no tienen el medio de poder hacer llegar ese mensaje y esa queja. Hemos sido muy atacados también en las redes sociales, pero aquí estamos. También les digo, en segundo lugar, que no vamos a crear ningún partido político. No vamos a crear ningún partido político. Esto quede bien claro. Nosotros no venimos aquí a formar una organización política que concurra a un proceso electoral. No queremos contribuir a la división frente a esa izquierda radical, revanchista, profundamente antiespañola y sectaria. Quede claro, porque son acusaciones que se han vertido muy graves desde distintos ámbitos y nos han situado en el ojo del huracán de una manera absolutamente inmerecida. Somos una plataforma de hombres libres con opinión y criterio propio frente al dictado, al argumentario cerrado y a la ética de pensamiento único que se está estableciendo en la sociedad española en eso que se llama la posverdad. Nosotros nos negamos en rotundo a aceptar esa imposición ideológica tanto de la izquierda en el poder como de la derecha. Hay una frase que a mí me gusta mucho de una gran asceta española, Santa Teresa de Jesús, que le decía aquello de preferimos la verdad en soledad al error en compañía. En cuarto lugar, no representamos a ningún partido político. José Antonio lo decía al principio, él habla como ciudadano, aun cuando es presidente y fundador de Vox, pero no representamos ninguna sigla política, ni tampoco somos marca blanca de nadie. Y ahí reside la independencia que tenemos, y ahí radica el miedo, la crítica y el sobresalto que están acusando muchos, que están viendo en nosotros un temor real, están sintiéndose pisados por aquellos que vienen a decir las cosas a cara descubierta sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de cobardía. No, queridos amigos, decir la verdad no es generar odio. El que tú odies la verdad es otra cosa bien distinta, es totalmente diferente. Nosotros venimos a proclamar nuestra verdad, venimos, como decía Juan Jesús, a defender la unidad de España, a defender la unidad de la patria, a hablar de la patria, que ya no se habla de ello, se habla de nación, de país, de Estado, pero no se habla de patria, y de los valores tradicionales que han acompañado a esa patria y la han hecho grande. El 16 de enero de 1605 se publicaba la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuya segunda edición se publicó 10 años más tarde, el 21 de octubre de 1615, apenas unos meses antes de la muerte del genial Miguel de Cervantes, que falleciera el 22 de abril de 1616. Un texto exquisito, un texto, como tantos otros, olvidado en los tiempos actuales. Un texto que es algo más que una literatura. Por cierto, el cuarto libro en ser leído a nivel mundial. El primero, la Biblia, el segundo, las citas de Mao Zedong, el tercero, el Corán, y el cuarto, el Quijote de Miguel de Cervantes. Lo más valioso del Quijote es el saber sobre la vida humana, el saber que se manifiesta en los diálogos entre Sancho y Don Quijote. Hay que saber leer entre líneas para entender lo que se nos dice. Y he entresacado un texto maravilloso que define perfectamente la situación que hoy respiramos y vivimos. Dice así: querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de los reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destronan reyes y coronan a piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo lo reparten entre los piratas. Fíjense ustedes, 500 años hace que esa definición de la situación que observaba Don Quijote era bastante acertada. En cuanto a lo que se refiere a España,
creo que ha dejado bien claro José Antonio Ortega, que se encuentra en un serio riesgo de desintegración y de ruptura, que ya se ha iniciado, no que se esté iniciando, ya se ha iniciado desde hace tiempo, en una encrucijada histórica entre el trance de desaparecer como nación bajo la mano de Pedro Sánchez y sus corsarios, sus piratas, su guardia de corps, que son los antiespañoles que están pagados a sueldo y que reciben pingües beneficios y ganancias, pero también con la connivencia de los partidos políticos indolentes, apáticos. Frente a eso no cabe sino la rebelión de nuestros compatriotas, de manera activa, de manera decidida, pero olvidándonos de las siglas que muchas veces nos separan. Muchas veces esas siglas se convierten en obstáculos insalvables que hacen impensable un frente común contra esa izquierda que galopa a sus anchas. Lo queramos o no, se está librando un auténtico combate por España desigual, absolutamente desequilibrado, pero será más desequilibrado si nosotros aceptamos de buen grado la situación. Yo recuerdo conversaciones con mi abuela era de la CEDA en la época de la República, la Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil Robles, y murió siendo afiliada del Partido Popular, casada con un falangista de primera línea de aquel momento, y me decía: nieto, existen tres tipos de españoles. Los españoles que no aman España, que representan la anti-España, que son muchos. Están los españoles indolentes, apáticos, indiferentes, que les da igual Juana que su hermana, que lamentablemente son muchos y más de los que deseamos, y que son los que forman un poco el caldo de cultivo en el que triunfa la izquierda antiespañola. Y finalmente estamos los patriotas de verdad, que estamos decididos a defender nuestra patria a sangre y fuego si fuera necesario. Y siempre ha sido así a lo largo de la historia. Siempre ha habido esa opción derechita, cobarde, que claudica, que se intimida, pero que no ofrece resistencia frente a esa izquierda envalentonada que se crece en la adversidad. Pero el origen del mal, en un mundo plutocrático en el que vivimos, es decir, un mundo en el que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno de los estados, porque es así, los grandes lobbies, los grandes grupos económicos son los que controlan las voluntades y las políticas de los estados, instaurado en un mundo globalizado que diluye nuestra identidad nacional como pueblos soberanos que somos. Es decir, en esa globalización que estamos viviendo, en esa globalización que nos envuelve en todas las esferas, España está perdiendo notablemente su identidad. Y a mí me parece que en el origen del mal hay dos importantes razones, y aquí voy a ser muy crudo y muy crítico. La primera, la instauración del régimen del 78, que tomó como base la propia Constitución del 78. Una Constitución que era tan necesaria como fundamental para posibilitar una transición tranquila, pero un texto que es absolutamente utópico y del cual han derivado muchas políticas disgregadoras que han llevado a España al punto en el que nos encontramos hoy. La segunda razón, la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea. Nuestra incorporación en junio del año 1985, aunque efectiva el 1 de enero de 1986, nos hizo perder nuestra soberanía. No somos soberanos, estamos sometidos a Europa, estamos sometidos a Bruselas. Hablando de la primera de las causas, la instauración del régimen del 78, régimen que está feneciendo, que está muriendo, que está desapareciendo a consecuencia de todo el tránsito que ha habido en estos 45 años por gobiernos del centro, de la derecha y de la izquierda. Lo cierto es que hay que reconocer la verdad histórica que algunos quieren ocultar con esa mal llamada ley de la memoria histórica. La transición no es fruto del régimen del 78, ya se había iniciado en el seno del propio régimen anterior y por la evolución de la sociedad española.
por la importancia de las clases medias que habían surgido al amparo del desarrollismo económico de los años 60, que propició un crecimiento como nunca se había conocido en España. Un crecimiento económico que posibilitó el que no hubiera una polarización social como la que sí que había en la Segunda República Española y que era causa de fricción. Había una clase media cualificada y preparada. La Constitución del año 78, yo si hubiera tenido que ejercer el derecho de voto, habría hecho lo que mis padres y mis abuelos, votar no. Lo digo claramente, votar no, porque sus alfareros, porque sus padres de la Constitución ya invitaban a la sospecha. Un socialista, Gregorio Peces Barba, un comunista, Jordi Solé Tura, un nacionalista, Miquel Roca, otro que no quiso intervenir, afortunadamente, Xavier Arzallus, un conservador del anterior régimen, Manuel Fraga Iribarne, tres liberales, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Pero es que junto a eso, el preámbulo de la Constitución fue elaborado por tres destacados líderes del Partido Socialista Popular de entonces, el maestro, el profesor llamado Enrique Tiano Galván, el letrado Raúl Morodo y el doctor Donato Fuejo. Con la Constitución llegó el modelo de Estado que tenemos hoy. Un modelo de Estado que fue un artificio extraño, un modelo intermedio entre el Estado regional, que propugnaba el modelo federal, una España federal y un Estado unitario centralizado. Lo que surgió fue un Estado regional o de las autonomías que pretendía o aspiraba venir a corregir los desequilibrios territoriales. No lo hizo, en absoluto, los ha multiplicado. En estos momentos en España existen 17 modelos de educación, existen 17 modelos de sanidad. No hay igualdad entre los españoles, hay un enorme desequilibrio entre el centro y la periferia. Caminamos, sin duda alguna, a un Estado federal. Este es el camino por el que estamos transitando. Es un Estado que consolida un modelo de sistema partidocrático en base a una ley electoral injusta que penaliza las opciones que se presentan a nivel nacional y que premia a las pequeñas formaciones políticas en las provincias, que son las que están ejerciendo su chantaje. La monarquía, que es una institución respetable, en estos momentos se ha convertido en una institución inútil y meramente decorativa, sin más peso político que tener una relación diplomática exterior. No es cierta la división de poderes que propugna la Constitución española, que se proclama. En absoluto, no existe esa división de poderes. Hay un modelo presidencialista implantado que ingiere, que invade los terrenos del Poder Judicial y que controla los resortes del Poder Legislativo. Pero es que tampoco existe una vida democrática interna en los partidos. Los partidos se han convertido en sistemas de castas, clanes. No hay lugar en ellos para la crítica, la disidencia, el rechazo a las posiciones oficiales. Todo aquel que ose intervenir en contra de los posicionamientos oficiales está condenado a la marginalidad. Es urgente cambiar también la ley de financiación de partidos, de sindicatos, de organizaciones empresariales, fundaciones y chiringuitos varios. Y estamos, como decía mi buen amigo Alejo Vidal Cuadras, ante una elefantiasis, un mastodóntico Estado con duplicidades administrativas, multiplicando el gasto presupuestario. Yo digo no rotundamente a las autonomías, que generan desequilibrios entre los españoles, que hacen que la brecha y la diferencia entre unos y otros sea creciente. No es la misma renta la que tiene un castellano leonés que la que tiene un catalán. No es la misma renta la que tiene un extremeño que la que tiene un vasco, en absoluto. Esto se ha consolidado y ha sido posible gracias a un modelo constitucional fallido. También
decía que la segunda causa es el ingreso de España en la Unión Europea. Aquí no quiero ahondar en exceso, porque si no tendría que estar bastante tiempo. España ingresó en la Comunidad Económica Europea y luego por el Tratado de Maastricht del 1 de noviembre del 93 convertida en la Unión Europea. Pero hemos perdido nuestra soberanía nacional. Prevalece el derecho comunitario sobre la norma nacional. Si la norma nacional entra en colisión con el derecho comunitario, prevalece la norma comunitaria. No tenemos soberanía energética. Nos han impuesto la Agenda 2030. Nos han nacionalidad. Y yo quiero también, por mi parte, todo granito, un poco ayudar a la gente que quieren formar familias, que quieren venir a esta tierra, porque he trabajado mucho en Cataluña, Madrid y Castilla y León, curioso, pero casi no tocaba. Pero ahora veo que estos pueblos, estoy enamorada con tanta historia que tiene y tantos antigüedad que esto tenemos que conservar. Y ya veo que dicen que Castilla y León y esta tierra está vaciada. No, está abandonada, porque tenemos que hacer todo esfuerzo para que gente vuelva a los pueblos. Por lo menos tenemos que visitar también, conocer estos pueblos, porque muchos viven en ciudades pequeñas o medianas y no quieren visitar pueblos, ver historia, conocer la gente, estar cerca de gente, porque esta enriquece mucho y esta historia que vosotros tenéis en mi país, que hemos pasado totalmente diferente a este comunismo, que siempre miramos a Occidente y estamos con envidia, por lo menos tener algo de libertad, algo de expresar. Esto no hemos tenido. Yo he vivido en Unión Soviética, cuando no hemos tenido nada para comprar. Teníamos algo de dinero, pero cuando entras en la tienda no hay nada. Una caña he comprado porque tenía una caña para invierno, pero no sé para qué, pero para comprar algo. Pero para mi hijo no podía comprar incluso botas y tenía que mi hijo ir con mis botas de plataforma porque no había donde puedo comprar. Porque mis amigas tenían todas chicas y no podemos, incluso nosotros intercambiamos y ropa y todo, o cosemos mismos o hacemos. Aquí vosotros tenéis otro nivel de vida. Cuando vives esto igual no valoras tanto, pero yo no quiero que ahora este gobierno que está proclamando que más comunismo, más como chavismo, es un peligro. Esta gente ahora tiene que entender que este es nuestro futuro y nuestro futuro. Y por eso tenemos que defender desde cada casa, de cada pueblo, de fábricas, todos tenemos que decir y no estar sentados y pensando que todo arreglará. Tenemos que también participar. Y este es nuestro deber de la gente que dentro tiene este amor por patria. Y yo me siento, digo que española y estoy muy orgullosa que estoy aquí y yo me he venido a Palencia para quedarme. Nunca volveré a Cataluña ni a Barcelona y ahora estoy promocionando, explicando qué vida aquí. Es que gente diferente, totalmente todo diferente. Además, me recuerda a mi país. Sí, aquí el clima un poco más diferente que Cataluña, pero aquí esta naturaleza, esta ciudad, por ejemplo, Palencia, tan limpia, con muchos parques, donde puedes vivir tranquilamente, criar familia, y yo veo que hay puestos de trabajo. Dicen que no hay trabajo, pero aquí veo carteles que necesitan independientes, necesitan otras cosas. Yo creo que para empezar, si alguien quiere cambiar su vida, puede venir aquí alquilar un piso, porque no es lo mismo piso de una habitación que último he alquilado en Barcelona, 1.200.
es unos 20 metros. Y tú tienes que trabajar y comer y todo. Aquí, con este dinero, hay empresas que pueden trabajar a distancia, también crear nuevos puestos de trabajo y trabajar aquí, porque yo he visto todos los pueblos tienen buenas carreteras. Si tú tienes coche, tú puedes en 15-20 minutos estar en cualquier pueblo y tener familia y tener casa. Y no abandonar estos pueblos, porque son historia, es vuestra historia que tenemos que seguir para próximas generaciones, y tenemos que estar orgullosos que esta historia no todos los países tienen. En Bielorrusia no ha quedado nada después de Segunda Guerra Mundial, no hay nada. Todo está construyendo y nuestra vida es totalmente diferente. Por eso nosotros tenemos que luchar todos para futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que vivan en este país. Y yo soy bielorrusa, claro que no soy ni política ni nada, y yo defiendo siempre mi empresa, trabajo y me gusta mucho, porque yo hago una labor que formo familias, estas familias verdaderas que después tienen hijos, y si yo puedo ofrecer este servicio aquí a la gente que todavía está solos y no pueden encontrar, es que yo puedo ayudar, porque este es mi trabajo y más de 13 años trabajo y ya he triunfado en Cataluña, en Madrid también, y por eso yo he venido aquí para quedarme y hacer labor aquí para formar familias, buscar y instalar en estos pueblos, en estas ciudades pequeñas, para que también la gente viva y disfruten de más importante, familia. Alguien no ha entendido algunas cosas porque estaba nerviosa. Bueno, a veces las cosas son incluso más claras, ¿no? Muchas gracias por tu intervención y bueno, pues vamos a pasar con la cuarta de las ponencias. En este caso, la última de las ponencias va a ser a cargo de Luis Carlos Escobar, que es presidente de la Asociación Tradicionalista Fernando III el Santo. Bueno, una asociación que surge en 2004 y que bueno, se legaliza en 2009 y que bueno, pues sobre todo tiene como objetivos pues volver a relanzar unos valores que nunca se han debido de perder y que no se han perdido, y que son los valores históricos hispanos, católicos, ¿no? Bueno, que esta asociación lleva a cabo. Llevan a cabo muchas actividades culturales en este sentido, en el reclamo y en la puesta en la actualidad de todos estos valores, de sensibilización, y por tanto, bueno, pues es una asociación que no ha perdido valor, y como su propio rey, Fernando III el Santo, que fue uno de los reyes más importantes, que unificó definitivamente en 1230 tanto el reino de Castilla como el reino de León, pues los valores de un rey como aquel siempre están de actualidad. Es un hombre que fue un gran rey, un gran padre, un gran cristiano, y bueno, valores que no deberíamos perder en la sociedad actual, y nos va a llevar a cabo Luis una ponencia muy interesante sobre la idea y la construcción del separatismo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos, señoras y señores, y quería pues transmitir en mi nombre y el de nuestra asociación pues la enhorabuena por la creación de estas jornadas a los organizadores, y también nuestro agradecimiento por invitarnos aquí a hablar y participar y exponer una opinión, ¿no? Básicamente sobre el concepto de si España es una nación o no es una nación, porque todos vimos o escuchamos, igual lo tengo un poco cerca. Yo te lo bajo. A un innombrable expresidente del gobierno que decía que
algo así como que España era una nación, no se recuerda la frase, bueno, sí, nación de naciones, y aquello de discutido y indiscutible y todas estas cosas. Bueno, la realidad es que España es la nación más antigua de Europa, y eso más o menos viene a ser como la nación más antigua del mundo, desde su fundación el 8 de mayo del año 589 en el Tercer Concilio de Toledo. Y con esta pequeña ponencia pues quiero exponer por qué España siempre ha ido en una unidad, hacia una unidad, y ha ido sorteando a lo largo de la historia pues numerosas adversidades que en lugar de diferenciar a sus pueblos y separarles, las ha hecho más fuertes. No tenemos que olvidar que al final, creo que lo decía don José Antonio Ortega Lara antes, no es precisamente la cuestión de que tenemos la máxima actualidad con el tema del golpe de Estado del 2017 y todas estas aberraciones que se están llevando a cabo, que parece que además en breve pues tendremos hasta la famosa consulta por votación, ¿no? Claro, si España desaparece, bueno, será porque los españoles lo hemos permitido, y eso no se puede permitir. Pero claro, una de las razones por las que nos estamos enfrentando a todos estos problemas es que hemos ido perdiendo libertades durante mucho tiempo. Ahora realmente se está acelerando la Agenda 2030, ya directamente ni te lo esconden. ¿Y por qué perdemos libertades? Pues porque hemos perdido nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia, no somos conscientes de ello. Claro, nosotros desde nuestra asociación siempre hemos intentado recordarlo, hacer lo que viene a ser metapolítica. Quiero decir, no hay ningún proyecto político que pueda funcionar si los españoles no son conscientes de quiénes son en realidad. Y bueno, pues ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Tenemos que cambiar completamente el chip, volver a reaccionar frente a todo esto que nos devora poco a poco. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de dónde nació España y cómo hemos llegado al momento en el que estamos. El nacimiento político de España, de alguna manera, le podemos establecer en el momento en el que Roma concluye la conquista de lo que era Hispania o Iberia en el año 19 a.C. Si ustedes han estado en Roma, habrán podido ver el Arapacis, monumento construido por el propio Octavio para conmemorar el triunfo sobre todos los pueblos de España al final de las guerras cántabras. Fíjense si le dieron importancia, que ahí de alguna manera es el golpe de autoridad que tiene Octavio César Augusto para potenciar su naciente imperio romano. ¿Qué había en España antes de la llegada de los romanos? Bueno, la verdad es que Roma tardó casi 200 años en conquistar España, y aquí había una amalgama de pueblos. Conocemos a los reyes de algunos que nos han llegado, algunos reyes antiguos como Indivil, Andonio, Antonio mítico. Pero bueno, aquí lo que había era básicamente pues una mezcla entre las tribus celtas que a partir del año 3000 a.C. se fueron asentando en España, mezclándose con las, vamos a creer que originales, pueblos íberos. Eso creó una tierra que evidentemente no la podemos llamar nación, pero que sí, ya desde muy antiguo, tanto griegos como fenicios llamaron España, Iberia, y calificaban a todos esos pueblos como de culturas semejantes y de alguna manera